A veces queremos confrontar los sistemas espirituales desde el servicio, desde la teología, queremos confrontar desde la intercesión y qué sé yo, y con palabras súper antisonantes, ¿verdad? Pero lo que le da poder a tu oración o lo que le da poder a tu posicionamiento dentro de un sistema para ir a confrontar sistemas es cuán preeminente es Cristo en tu corazón. Éfeso es la primera iglesia que se nombra dentro de estas 7 iglesias del Apocalipsis. Y Éfeso es una iglesia muy especial. Es como hoy en día miráramos una iglesia modelo. Es una iglesia muy completa, muy madura, tremendamente eficiente, una iglesia que ha desarrollado un mover, una iglesia que históricamente también tuvo una influencia de transformación. Éfeso es una ciudad, o era una ciudad puerto en el tiempo de los apóstoles. Era una ciudad que tenía mucho movimiento comercial, una ciudad que tenía mucho también, era muy cosmopolita, había demasiados lugares de adoración, tenía Sí, muchísimos templos. De hecho, uno de los grandes o hitos que tenía la ciudad de Éfeso era que ellos eran los que de alguna manera tenían el templo a la diosa Diana de los sí, Efesios, que fue considerada una de las maravillas del mundo antiguo. Era conocido mundialmente, la gente viajaba a procesiones a donde Diana, y era el orgullo, de alguna manera, de esta ciudad. Mucho de lo que del movimiento económico de la ciudad venía de mano de los artesanos, sí. y los artesanos, ellos trabajaban precisamente figuras de tanto de la diosa Diana como del templo de Diana. Cuando Pablo llega a Éfeso, una de las cosas que naturalmente se confronta cuando se comienza a predicar el Evangelio es la adoración a Diana. La gente comenzó a dejar a Diana, comenzó a quitar los ojos de esa diosa que encandilaba, de esa diosa que obnubilaba, de esa diosa que de alguna manera los tenía cautivos, y comienzan a mirar a Cristo. La ciudad es una de las primeras ciudades que vive un gran avivamiento poderoso de transformación en la ciudad. Eh, Fue tan fuerte la marca que dejó esta Diana de los Efesios. No sé si te acuerdas, Fabi, que estuvimos allí y hoy en día han restaurado la parte histórica de Éfeso. Uno va a la ciudad, puede mirar, todavía puedes ver ese anfiteatro que también la Escritura nos habla acerca, las cartas del libro de los Hechos nos habla acerca de ese anfiteatro que es donde Pablo tiene que confrontar en algún momento al espíritu de la adoración de Diana. Pero hoy en día han restaurado todo eso y restauraron la imagen de Diana de los Efesios. Hoy en día tú cuando entras a ese parque arqueológico que es la ciudad de Éfeso antigua, te llevan a ver y te Ah, cuentan la Diana. historia inmersiva. ¿Te acuerdas, Fabi, cómo fue eso? Sí, es muy heavy porque no es solamente como un asunto idolátrico de ese tiempo, sino que hasta hoy día tuvo un impacto. Uno entra, es como una especie de museo al que uno entra y te hablan, lo reconstruyeron con pantallas, Es inmersivo. es muy inmersivo. Incluso hay un mensaje que te da y eso es Mm. tremendo porque te dice, yo me acuerdo, estuve hace un rato viendo un video que grabé ahí dentro, dice, yo soy la fuente de vida, dice, yo no me he ido de esta ciudad, no la he abandonado. Hoy día, estamos hablando hoy día, Claro. que nosotros tuvimos en octubre allá. Pero es súper heavy el impacto de que no era solamente, no lo concebíamos como, o en los Efesios no lo concebían como una adoración de palabras, sino que su vida estaba involucrada con esta diosa. Quiere decir que ellos trabajaban y su trabajo dependía de alguna manera de cómo levantaban este altar para ella. O sea, haciendo, como decía usted, con los artesanos. Había todo un movimiento de adoración que involucraba toda mi vida para Mm. Diana. Creer que era la fuente de vida, la fuente de provisión, Eres orgullo. era su orgullo. De hecho, Éfeso
era el centro de adoración de Diana en Asia Menor. O sea, que Diana fuera en una parte, dice que fue adorada en toda Asia Menor, pero comenzando desde Éfeso. O sea, que había un impacto súper heavy. Es tremendo porque la gente le atribuía a Diana la protección, la forma en que le iban, la gloria de la ciudad, el esplendor de una ciudad. Es una ciudad hermosa, la verdad que la pudimos recorrer en gran parte de lo que era la ciudad. Y hoy día, a pesar de estar arruinada, es una ciudad que conserva mucha de la hermosura. Tenía una biblioteca maravillosa. Tiene algunas calles que uno las caminaba y estaban llenas de templos pequeños. Cada emperador levantaba un pequeño templo en ese lugar y uno puede caminar por ese lugar. Estaba también ese anfiteatro tremendo para 2000 personas. Estamos hablando de un anfiteatro gigantesco que uno queda impresionado. Lo primero que ve llegando a ese lugar era el anfiteatro y tú dices, no puedes no acordarte de esa historia en que en este lugar un platero llamado Demetrio era el líder del rubro de los plateros. Comienza a agitar las masas porque dice que empezó a ver cómo la venta de los dioses de Diana y de las réplicas del templo comenzaba a disminuir por causa del crecimiento del evangelio. Entonces vio una debilidad en el evangelio y y citó aquí, y dice que todo el teatro estaba lleno. Este teatro tiene capacidad para 22.000 personas. Entonces imagínense en este momento 22.000 personas, abajo estaba Demetrio y traen a Pablo, ¿verdad? Y lo comienzan a confrontar y Pablo comienza a predicarles y a hablarles acerca de que si era un ídolo hecho con manos de hombre, entonces no era un Dios verdadero. Y dice que la gente estaba tan endemoniada por el poderío del principado de Diana que comenzaron a gritar. Dice que por horas y horas y horas gritaban: grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Dice que en un momento se mete uno de los hermanos de aquí de la ciudad de Éfeso, que era un personaje importante de la ciudad, y trata de hacerlos callar, pero cuando se enteran que el hermano era judío también y era monoteísta, entonces peor fue, y gritaron por horas y horas y gritaban: grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Y llega un momento que se tiene que meter la fuerza pública y amenazarlos de que van a detenerlos y que van a traer el ejército, y esa fue la única forma de calmar, y dice que luego la gente se disipó. Ese primer golpe que hacía Pablo vivió 2 años en esta ciudad. Él vivió 2 años, predicó la palabra 2 años en esta ciudad. Y ese primer golpe lo que hace es comenzar a destruir los cimientos de la ciudad, del principado de Diana aquí en la ciudad. Luego con los años, Juan se traslada a esta ciudad y él también hace aquí su base de administración. Es interesante empezar a revisar la escritura y ver el contraste, porque ¿cuándo escribe Juan esta carta? La escribe en el año más o menos 95, por ahí algunos dicen 92 y un poco pasado, pero para aproximar una fecha fue más o menos en el año 95 después de Cristo. Y es importante precisar esto porque todo lo que va a decir Jesús lo va a decir después de que la iglesia tiene más o menos 40 años de vida. Entonces ya estamos hablando que Jesús viene a pesar de alguna manera la esencia de una iglesia que ya tiene un trayecto. Como decíamos al principio, es una iglesia que tenía muchas virtudes. Tal vez sería bueno que lo leyéramos, que lo pudiéramos revisar. Dice que escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice: yo sé tus obras y tu arduo trabajo. Es decir, es una iglesia que tiene obras. Y es trabajadora. Y es trabajadora, y dice que es un arduo trabajo. Es decir, es una iglesia muy pujante en lo que tiene que ver con el servicio al Señor. Y dice, y que no puede soportar a los malos. Es decir, es una iglesia celosa del Señor. Sí, tu perseverancia. Dice. Exacto. Y tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puede soportar a los malos. No es una iglesia que en ese tiempo haya, entre comillas, decaído. Claro, o haya sido dual, como vimos anteriormente en la otra iglesia, que pues, andaba de repente que sí hacía cosas, como Tiatira, por ejemplo. Claro. Tus obras son mayores que las primeras, pero toleras a Jezabel, ¿no? Ellos eran trabajadores, firmes. Dice la perseverancia, es decir, perseveraron en el servicio al Señor.
y no soportas a los malos, una iglesia celosa, probaste a los que dicen a sí mismos ser apóstoles y no lo son, es decir, tenía un nivel de discernimiento en el espíritu, un ejercicio. La palabra del Señor dice que el discernimiento espiritual es un ejercicio que adquieren los maduros, Sí. Que aprenden a discernir lo bueno de lo malo. Entonces esta era una iglesia que se había ejercitado en el discernir, en el espíritu. Tenían este celo por no tragarse cualquier cosa. Podemos decir de alguna manera, tienen una tendencia muy puritana en mantenerse muy apegados al evangelio que les fue predicado originalmente, ¿verdad? Y los hallaste mentirosos, tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es una iglesia que es pujante, que avanza, que sostiene, que es madura, que se establece como una base apostólica en la región, que es una iglesia que toca de alguna manera en influencia a todo el resto de las iglesias que hemos hablado durante estos podcasts, pero tiene este detalle importante que para el Señor es fundamental. Fundamental porque, o sea, vemos que durante esos 40 años la iglesia desarrolló algo. O sea, no es que era una iglesia que no tenía nada, desarrolló todas estas cosas que vemos, pero aún así llega el punto del Señor de reconocerlo, de hablarle, de decirle, yo he visto, conozco tus obras, sé quién eres, sé que te has desarrollado, pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. O sea, desarrollaste muchas cosas, pero abandonaste lo primero. Y creo que cuando uno se mete en lo primero, es un tema muy fuerte para Dios, porque podemos desarrollar un montón de cosas, pero Dios siempre está en lo primero. Entonces, cuando esta iglesia desarrolla todas estas cosas, pero pierde lo primero, para el Señor se vuelve algo muy importante. De hecho, al parecer, al ver el diagnóstico, no parece ser una de las iglesias que fuera a tener uno de los mayores reprensiones, porque al final vamos a ver que dice que te voy a quitar el candelero. De alguna manera, el Señor no es como, sino que es celoso de la iglesia, es celoso de su amada, y Él lo que quiere y anhela es esto, es una iglesia que me ame. Y dice, y eso es tan nuclear para el Señor, que dice que si no te arrepientes de esto, te voy a quitar el candelero. A los otros nunca le amenazó pero con la Odisea es celosa. Es una iglesia que le tiene celo y le dice, si no cambias, porque para Dios es nuclear. Para Éfeso. Sí. Perdón, a Éfeso. Es nuclear. Le dice, esto para mí es importante, esta es la razón por la cual yo te tengo brillando, esta es la razón por la cual te he levantado como una iglesia tan potente como es Éfeso, ¿verdad? Es porque tu amor me cautivó. O sea, Cristo considera que estas cosas están bien, pero Él, a pesar de considerar que esto está bien, el rendimiento, digámoslo así, de una iglesia, nunca eso al costo del primer amor. O sea, está bien, lo he visto y está bueno, no significa que no lo hagas. O sea, discierne, está bien que la doctrina esté correcta, porque también dice que no tolera a los nicolaitas como él tampoco. Está correcto eso, pero no al costo del primer amor, de eso que te caracteriza y en la esencia que yo te di y en la cual quiero estar, porque es el Señor el que está interesado en vivir en el primer amor con su iglesia. Entonces, como dice usted, ese celo, esa pasión de Dios no se cambia por un rendimiento. Es importante, sí, el trabajo, la perseverancia, el no soportar a los malos, el probar, el discernir, pero no al costo de la relación. Esta iglesia fue una iglesia que se enamoró tanto de Cristo, tanto de Dios, que de alguna manera eso fue lo que cautivó y es la razón por la cual el Señor la tiene como una de las lámparas dentro de este candelero que son las 7 iglesias del Apocalipsis. Dejaste tu primer amor. Entonces, si nosotros miramos, y nosotros hoy en día muchas veces miramos la iglesia de Cristo, miramos cómo la iglesia está fluyendo, miramos cómo la iglesia se está desarrollando y vemos que hoy en día la iglesia, una de las cosas que más énfasis se hace es en la enseñanza de la palabra,
en el servicio, ¿verdad? En sostener tal vez incluso obras sociales, en ser ayuda y discipular familias, discipular matrimonios, discipular jóvenes, evangelismo. Pero ¿cuánto de lo que la iglesia hace nace desde la relación de amor con Wow. Dios? Entonces, eh, podemos hacer muchas cosas. Yo veo una iglesia muy bien concertada en lo que tiene que ver con el servicio, muy bien concertada en lo que tiene que ver incluso con la percepción profética. Era una iglesia profética, tenía discernimiento, tenía servicio, era activa, tenía un posicionamiento, estaba afectando la ciudad. Hubo una transformación, o sea, lo podemos ver más adelante. Una de las cosas que sucede literalmente cuando Juan sale de Patmos, después de 2 años, él regresa a Éfeso, ¿verdad? Y la historia, no lo dice la Biblia, pero históricamente se dice que Juan es vuelto a confrontar por esta gente que eran los artesanos. Y dice, a ver, demuéstranos que tu Dios, al que tú predicas, es realmente el verdadero Dios. Entonces dice que Juan viene y se para enfrente del altar de Diana, lo maldice, ora y lo confronta al altar de Diana y dice que el altar de Diana se partió por la mitad y la mitad del templo de Diana cae. Qué tremendo. Se derrumbó cuando él confronta, el volviendo de Patmos. De hecho, te recuerdas que en ese museo interactivo de Diana de los Efesios, una de las cosas que ellos hablan es que empiezan a hablar como Diana era una tremenda diosa, que era todo para ellos, y que en un momento, dice, aparece un hombre. Sí. Y la predicación de ese hombre afectó tanto al punto en que la ciudad deja de adorar a Diana y se vuelven tras este hombre, la predicación de este hombre. Ellos nunca nombran a Pablo No, dentro de como el nombre del apóstol Pablo, ni del cristianismo, no lo quieren reconocer. no. Recordemos también que, Pero sí lo cuentan como parte de la historia, claro, aunque no dicen los nombres. no dicen los nombres, no dicen que se vino un hombre que predicó un nuevo mensaje, la gente como que le dio vuelta la espalda a Diana, pero dice Diana en esa interacción que hay en el Museo de Diana, dice, yo no me he ido de aquí, yo sigo todavía ahora en Yo los no animales, en las rocas, en los árboles, pero porque todavía le duele en que esa iglesia se haya vuelto al verdadero Dios y le haya dado la espalda a la adoración. Entonces, la iglesia de Éfeso es una iglesia que afectó incluso la cultura de la ciudad. Pero a pesar de todo eso, de esa eficiencia que en 40 años lograron desarrollar, para Dios sigue siendo más importante que las obras, más importante que los logros, más importante que la influencia tenga a nivel de la región o de la ciudad. Para Dios era importante la relación que la iglesia tenía con Él. Dejaste tu primer amor. Te olvidaste de lo que para mí es importante. Lo que pasa es que puedes partir bien, pero lo importante es mantener. Porque es como cuando uno se enamora. Uno se enamora al principio y uno está con toda la cautivación del amor. Pero permanecer en el amor no es algo natural, es un trabajo, es un esfuerzo, es una construcción. Todo puede partir bien y muchos parten bien. El tema es cómo permaneces y es fiel hasta la muerte. O sea, es un pacto hasta la muerte. No es algo que, no, es que yo siento que ya no te amo, no es que yo siento que ya no es a Dios, no. Sino que es un trabajo constante, es una construcción, es un día a día, es un volver a la fuente, no importa lo que hagas. Porque no puedo decirle a mi esposo, amo más lo que haces por mí, que te amo más de lo que tú eres para mí. Así también con Dios, no es tan importante lo que Él hace por nosotros, sino lo que Él es para nosotros. Yo no sé si hay otra ciudad de las que hayamos visto que haya tenido una devoción tan grande por algo, porque ellos eran muy devotos a Diana. O sea, esa devoción no se puede confrontar con buenas obras solamente. La ciudad tiene una devoción muy grande por Diana, al punto de que esas miles de personas lleguen a gritar ¡Viva Diana de los...! Eran fervorosos, eran gente apasionada, gente que no las puedes confrontar con doctrina. No diciendo que la doctrina esté mal. Jesús le dice, yo estoy de acuerdo con que no soporte esto que yo tampoco soporto, hablando de los nicolaitas. Pero
¿cómo vas a confrontar una ciudad que tiene un nivel de devoción con doctrina? Ese fervor No era, se no puede era un confrontar. tema de predicación de quién tiene los mejores argumentos. Exacto. No tenía que ver con la teología. Aquí no. Fue una batalla de altar de pasión y devoción. Así es. Era una iglesia sumamente apasionada por Cristo, sumamente apasionada por Él, devota. Destaca el Señor ese amor, ese primer amor. Y esa devoción viene a confrontar también el corazón de la devoción. O sea, que Éfeso, en su diseño original, era una iglesia que amaba con pasión. Sí. Pero cuando deja el primer amor, cuando deja el amor y la pasión, pierde el sentido de ser, pierde su razón de ser, pierde su esencia. O sea, pasaron muchas cosas locas en Éfeso. ¿Por qué pasaban esas cosas locas? ¿Por qué la gente llegaba y tiraba los libros y los quemaba? Porque cuando tú estás apasionado y amas de esa manera, haces cosas locas. O sea, no te preocupa tu seguridad económica, a ellos no les importó nada. No les importó si iban a perder el trabajo, incluso si los podían llegar a matar, porque en realidad era muy violento lo que se producía en contra de la gente que no adoraba a Diana. Exacto. Entonces, pero a ellos no les importó. Ellos tiraron los libros, no les importó el dinero, no calcularon el dinero que perdieron, no calcularon si mañana iban a comer o no, porque dependían en esa ciudad del comercio. No, o sea, para ellos aceptar a Jesús en ese tiempo, seguir a Jesús, reconocer a Jesús, amar a Jesús significaba perderlo todo. Entonces, pero ellos no lo calcularon. Fue una pasión tan grande que eso produjo un cambio en la ciudad. El punto es, ¿qué encuentra después el Señor? Entonces, si Él llega y después encuentra otras cosas que no están mal, pero que no es la esencia, Él va a venir a nuestras vidas y nos va a decir, ¿qué pasó con esto? Gracias por lo que estás haciendo, pero ¿qué pasó con esto que era tu esencia? Y dice, arrepiéntete. Una de las cosas que le dice el Espíritu de Cristo, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso es, arrepiéntete. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Y dice, y vuélvete a las primeras obras. Vuélvete a lo que dejaste. Vuélvete a aquello que hacías antes para mí, ese amarme, ese buscarme, ese procurarme, ese estar para mí y solo para mí. Y que desde ahí fluya el resto de todas las otras cosas. Exacto. Recuerda, hay tres cosas que Dios le habla a Éfeso en su reproche. Sí. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, no era dejar de no hacer, Exacto. porque a veces es como, no, bueno, yo... No le dijo, no es- déjate de hacer eso que no te mandé hacer. Exacto, no es deja de hacer, pero desde dónde nace lo que estás haciendo. Y el servicio al Señor tiene que venir de mi fervor, de mi amor, de mi intimidad. Por eso todo lo que la iglesia, el avance de la iglesia tiene que venir desde la intimidad, tiene que venir desde esa profundidad de la relación de la iglesia con Dios y no necesariamente de las ideas que tenemos de cómo hacer de la iglesia algo más influyente o hacer de la iglesia algo más presente en la sociedad, sino que lo que Dios quiere hacer es ser el centro del corazón, ser lo primero, Él quiere ser la primicia de nuestro corazón y desde ahí que fluya todo lo demás que Y eso tiene es que ver. importante porque a veces, ¿qué pensamos nosotros? Que el primer amor significa que lo que estaba en el principio era algo emocional. Es que yo, claro, sentí todas estas emociones y está bien porque la emoción me va a movilizar, ¿Cierto? pero a lo que se está refiriendo con primer es primero en importancia, primero en calidad, prioridad y lo mejor. Eso es lo que significa la palabra protén o primer que está ocupada ahí. Está hablando de una prioridad, está hablando de volver a ponerme a mí en el primer lugar. No tiene que ver con volverme solamente al pasado y a la nostalgia y salir, ¿cierto?, con los ojos llenos de lágrimas y con moquitos. De acordarme las canciones que Recordarme las cantaba. canciones que cantaba. Está bien, porque a lo mejor eso me conecta a una memoria. Pero no es eso lo que él me está pidiendo. Eso me puede conectar a una memoria y me puede recordar algo. Pero ese recuerda tiene que ver con decir, en ese tiempo yo era tu primera... Yo era tu prioridad. Claro. Eso es lo que está diciendo. Yo era tu prioridad. Entonces, no es devolverme al pasado, es ubicarlo nuevamente en el primer lugar. Es interesante este punto que estaba hablando Fabián porque protén
el concepto proten, que decías tú, de importancia, prioridad, calidad, y lo mejor, tiene que ver y está íntimamente relacionado con el concepto de la primicia. Eh, eso tiene que ver con el concepto de la primicia. La primicia es lo mejor del trigo, lo mejor de la cosecha. Antes de que yo pudiera echarme a la boca un puñado de cualquier cosa, yo tomaba eso porque él era digno de lo primero, él era digno de lo más importante, de lo mejor, y me presentaba delante del Señor con la primicia. Entonces, de alguna manera, Éfeso tiene que ver con el diseño de primicia. Sí. Tiene que ver con ese diseño de amor, de negación a sí mismo, decir, aquí está, tú eres lo primero, tú eres lo mejor, y mi primer amor es una ofrenda de primicia delante de ti que estoy poniendo. ¿Y por qué? Porque yo estoy profetizando con mi manera de vivir, con mi manera de amarte, que tú eres digno de lo primero y de lo mejor. Es decir, es parte tan importante del diseño de primicia, que es un diseño que está totalmente vigente hoy en día, y no se trata solamente de que si tenemos un arbolito en la casa de manzana y sacamos algunas manzanitas y se las llevamos al pastor o al líder como de primicia, sino que tiene que ver con reconocer que Cristo es tan primero en nosotros que Él es digno de todo lo primero y de lo mejor. Entonces, creo que en ese diseño, la iglesia de Éfeso parte con este concepto súper desarrollado, con este concepto súper claro, y en el camino se desvía, se le pierde y se envuelve, entre comillas, en el servicio, en el posicionamiento, pero pierde el tener al Señor Jesús como lo más importante, como lo primero. Y yo creo que esto nos deja a nosotros una profunda enseñanza, nos deja una profunda reflexión. ¿Es Cristo lo primero para mí? No nominalmente. Yo creo que ahí uno tiene que hacerse la introspección y ser totalmente sincero. ¿Qué es lo que me moviliza? Los hermanos de Éfeso, muchos de ellos perdieron trabajos, perdieron sustento económico, perdieron relaciones, sí, perdieron herencia probablemente, por causa de poner a Cristo como lo primero. Pero también eso les da la autoridad para poder confrontar sistemas espirituales tan potentes como lo fue Diana de los Efesios. Es decir, cuando el Señor está posicionado en el centro de tu corazón y Él es realmente tu primer amor, lo más importante, lo mejor, eso trasciende y te establece en una plataforma de autoridad que te permite confrontar sistemas espirituales tan tremendos como lo fue Diana de los Efesios. Recuerden que Diana de los Efesios o el templo a Diana fue una de las maravillas del mundo. A veces queremos confrontar los sistemas espirituales desde el servicio, desde la teología, queremos confrontar desde la intercesión y qué sé yo, y con palabras súper antisonantes, ¿verdad? Pero lo que le da poder a tu oración o lo que le da poder a tu posicionamiento dentro de un sistema para ir a confrontar sistemas es cuán prioritario o cuán central o cuán preeminente es Cristo en tu corazón. Así es. Y solamente para agregar algo más, aparte de contexto de lo que vivimos en el viaje, considerando este tema, es que una de las cosas que más yo creo que personalmente me confrontó es ver hoy día cómo, por ejemplo, los musulmanes tienen una devoción muy grande que a veces en lo falso o en lo errado, aún así parece que fueran más devotos muchas veces que lo que nosotros vemos aquí. Entonces, si bien estamos hablando de lo que pasó en Éfeso en el tiempo de Diana, hoy día a veces queremos nosotros confrontar otras cosas, religión, y decir, no, esto es lo verdadero, pero a veces no se refleja en nuestra devoción. O sea, si Dios, nuestro Dios, es real y es el Dios del Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿por qué nuestra devoción es tan poco comparado con otros que en realidad a veces parece que estuvieran más dispuestos a hacer otras cosas que nosotros? Entonces yo creo que eso es una confrontación para nosotros hoy día, una reprensión de decir, recuerda de dónde caíste, arrepiéntete. Eso significa tomar una decisión y decir, de cambiar de dirección. Voy a cambiar de dirección, o sea, voy a dejar de vivir de la manera que vivo para empezar. O sea, lo primero que uno debería empezar a hacer con esta palabra es ver
en qué área de mi vida Dios no es prioridad. Mm. A mí todavía sigo mirando en algunas cosas y digo, aquí Dios no es prioridad, no es primero. Y si no es primero, cada área de mi vida en donde Él no sea primero va a ir apagando el primer amor. Entonces, ¿cómo vuelvo al primer amor? ¿Cómo vuelvo a encender el primer amor? Revisando las áreas de mi vida donde Él no es lo primero y empezar a ubicarlo. Cuando yo lo empiezo a ubicar en cada área de mi vida, voy a volver al primer amor, inevitablemente, porque voy a considerar a Él primero y eso va a encender algo en mí en donde voy a decir, Él es primero, Él en realidad es lo que merece todo, Él es digno de todo y eso va a empezar a hacer un fervor dentro de mí cuando yo empiece a ponerlo a Él primero. Así es. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, es decir, dólete de lo que hiciste, de lo que te pasó. Entra en razón, decir, yo no debiera estar aquí donde estoy hoy día. Yo debiera estar delante de Cristo como Él como centro y que todo lo demás fluya desde esa relación íntima con el Señor. Y dice, y haz las primeras obras, comunión, oración, sencillez, servicio, pasión por Cristo. Todo eso que sea lo primero. No vaya a ser cosa que quite el candelero de tu lugar, es decir, no vaya a ser cosa que termine el Señor abandonando todas las otras cosas que hacemos y que se queden simplemente como una relación religiosa y que se queden simplemente como una fundación, una ONG que tiene buenos sentimientos, Son pero que Dios correctos. no esté ahí. Así Yo creo que no hay es. nada más triste que el Señor no esté ahí. Podemos hacer muchas cosas desde la religión, Sí. pero lo que Dios está pidiendo es que todo lo que somos, hacemos y influenciamos nazca de la relación y no de la religión.